Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días nuevamente aquí en tu plataforma del Vanguard Room para continuar con los temas dentro del área de gramática. Estamos en postremería finales de este cuarto y último bimestre de este año 2020, pero seguimos. En esta oportunidad, a partir del día de hoy, vamos a empezar con el análisis de las palabras invariables. Vamos a dejar ya un poco el estudio del verbo que nos ha eh, abocado al mismo durante más de un mes, creo. Vamos a descansar un poco con respecto al estudio de las palabras invariables, aquellas que no presentan variación dentro de su estructura, aquellos que no presentan accidentes gramaticales, las cuales son tres: los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. El adverbio es el primer tipo de categoría gramatical invariable que vamos a empezar a estudiar a partir de este momento. Vamos a definirlo, ¿sí? Dependiendo de los criterios que venimos utilizando hasta la fecha. El criterio semántico, ¿ok? Según la idea que nos da un adverbio, estos pueden indicar ideas de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, o bien expresar ideas también de negación, afirmación o duda. Son palabras que nos dan ideas de circunstancias o características de una acción. Y cuando decimos una acción, son palabras que de una u otra manera modifican, ¿ok? Modifican al verbo, ¿ok? Modifican al verbo. En este caso es la parte de la oración, ¿ok? Que sirve para modificar, precisar, matizar o ampliar el significado generalmente de un verbo. Entonces, uniendo el criterio sintáctico y el semántico, es una palabra que nos puede dar diferentes ideas o circunstancias de tiempo, de cantidad, de modo, de afirmación, negación o duda, con relación a la acción que realiza un sujeto. Entonces, es un modificador directo del verbo, ¿ok? Pero también en su camino puede modificar a un adjetivo o a otro adverbio, como lo vamos a ver más adelante. El criterio morfológico, ¿ok? Según su estructura, nos dice que es una palabra gramatical heterogénea, caracterizada por su invariabilidad, ¿ok? Con algunas excepciones, ya que muchos adverbios pueden admitir morfemas de sufijación o morfemas derivativos, más no flexivos, ¿ok? No presenta género, número, ni modo, ni nada parecido, pero sí puede presentar morfemas derivativos, en este caso sufijos, como por ejemplo ahora, adverbio de tiempo, ahorita, sufijo ita, ¿no? ¿Ok? Diminutivo, que es un morfema derivativo, o mañana, mañanitas, por ejemplo, ¿no? El hecho que diga mañanitas no significa que esté en plural o en femenino, simplemente es un morfema derivativo, ¿ok? Carecen de morfemas de concordancia con otros elementos de la oración. Por ejemplo, ok, ahora sí, vamos a empezar a utilizar nuestras herramientas. Dice, carecen de morfemas de concordancia con otros elementos de la oración. Por ejemplo, Luisa está mal. ¿Ok? Los niños están mal educados. Ahí está. Mal se mantiene inalterable en primer lugar tanto en singular, que la oración está en singular, como en plural. La oración está en plural, niños y verbo. El sustantivo y el verbo están en plural y el adverbio se mantiene inalterable. Aquí el sustantivo y el verbo están en singular y el verbo se mantiene también inalterable. Es una palabra que no va a guardar concordancia con los demás elementos de la oración, ya que carece de accidentes gramaticales. En cuanto a su estructura, no tienen unidad morfológica. La función del adverbio puede desempeñarla una palabra simple, una palabra compuesta, una frase o una oración. Es así que posteriormente vamos a ver una clasificación sintáctica con respecto, perdón, morfológica con respecto al adverbio, y encontraremos adverbios simples, adverbios compuestos y locuciones adverbiales. Por ejemplo,
Iré a verte mañana. Mañana con una locución simple. Es una locución, perdón, un adverbio simple, un adverbio de tiempo. Habla más despacio. Más, adverbio de cantidad, y despacio, adverbio de modo. Nos quedamos a oscuras, locución adverbial. Te visitaremos cuando vayamos a Granada. Cuando, ¿no? Como adverbio de tiempo también. ¿Ok? Ahora, hemos dicho que el adverbio es una palabra que puede modificar, en primer lugar, a un verbo. Lee mucho, ojo, y mucho no hay que confundirlo con un adjetivo indefinido o un pronombre indefinido. Como adjetivo acompaña al sustantivo, como pronombre lo reemplaza, como adverbio modifica al verbo. Ojo, ojito, ojito. Entonces, es una palabra que modifica al verbo. Puede modificar a un adjetivo, es muy alto, muy modifica a alto, ¿ok? Y a la vez alto regresa al verbo, es. Pero también en su camino puede modificar a otro adverbio. Bastante, adverbio de cantidad, modifica a quién. Efectivamente, a lejos, adverbio de lugar, ¿ok? Ahí está. Y lejos, a su vez, regresa a quién. Al verbo vive. Sí o sí va a modificar a un verbo, pero en el camino puede modificar a otros elementos como a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Ok? Continuamos entonces. Las palabras anteriores que van en negrilla o que están encerradas poseen significado propio y modifican a otras palabras. En el caso de mucho modifica lee, muy modifica alto y bastante modifica lejos. Estos son adverbios. Decimos que un adverbio es una clase de palabra dotada de significado, ¿ok? Que modifica un verbo a un adjetivo o a otro adverbio. Darío lee atentamente. Es un joven respetuoso. El profesor vive muy lejos. Igualmente, para poder completar este criterio importante, que es el criterio morfológico y sintáctico, Darío lee atentamente. Atentamente modifica como adverbio de modo, modifica a lee. Es un joven muy respetuoso. Muy modifica al adjetivo calificativo respetuoso. Y este, como ya hemos dicho, modifica al verbo es en este caso. Y finalmente, el profesor vive muy, adverbio de cantidad, modifica a lejos. Y lejos, como ya hemos dicho, modifica a vive. ¿Ok? Bien. Lo más importante del adverbio, creo yo, que es el criterio semántico, dependiendo las 7 ideas que nos pueden expresar, y el criterio sintáctico también a qué palabras va a modificar. Principalmente, como dije, modifica a un verbo. Lexicológicamente es de inventario abierto para terminar esta parte con respecto a los criterios en cuanto a su definición. Es inventario abierto ya que se pueden crear nuevos adverbios derivándolos de los adjetivos calificativos más la terminación mente, agregándole el sufijo adverbial mente. Por ejemplo, loca más mente, locamente, feliz más mente, felizmente, rápido más mente, rápida, rápidamente. ¿Ok? Ahora,
La normativa en cuanto a la tilde en palabras ditónicas terminadas en mente nos dice que si el adjetivo en su principio llevase tilde, va a conservarla en su formación. Si este no lleva, no se colocará la tilde. Tema que ya hemos visto en clases anteriores. Vamos a continuar entonces con el estudio del adverbio y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la clasificación semántica de estos, ¿no? Desde este punto de vista, podemos agrupar a los adverbios según expresen ideas de lugar, ¿ok? El reconocimiento para los adverbios de lugar es haciendo la pregunta, ¿dónde? Algunos de ellos son aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente y atrás, por nombrar algunos. En el ejemplo dice, debajo del escritorio, adverbio de lugar, se encuentra tu mochila. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con los adverbios de tiempo. ¿Ok? El reconocimiento es haciendo la pregunta ¿cuándo? Algunos de ellos son ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, anoche, mientras y algunos otros más. Por ejemplo, ahora nos veremos las caras frente a frente. Ahora, adverbio de tiempo, claro que sí. Vamos a continuar con los adverbios de modo. Los adverbios de modo se reconocen haciendo la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Y algunos de ellos también son bien, mal, regular, así, como, despacio, deprisa, rápidamente, cómodamente, ciertamente y la mayoría que se pueden formar mediante un adjetivo y un sufijo adverbial mente. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos ahí, lo hice bien, ahí está, por eso soy universitario. Y hay que recordar que el adverbio ¿ah? no solamente según el criterio semántico expresa estas ideas, sino que hay que tomar en cuenta también siempre presente a quien va a modificar. En este caso, aquí modifica el verbo, aquí también modifica al verbo y aquí también modifica a un verbo. ¿Ok? Siempre tomando en cuenta ello. Pues bien, continuamos con los adverbios de cantidad. Estos son reconocidos rápidamente haciendo la pregunta ¿cuánto? ¿Ok? Algunos de ellos son mucho, poco. Ojo, como adverbio siempre mucho, siempre es mucho, siempre es poco, no poca. Al tú considerar mucha o poca o demasiada o bastantes, por decir, agregándole morfema flexivo de género y número, estos dejan de ser adverbios, ¿ok? Los adverbios, en primer lugar, son mucho, poco, demasiado, bastante, y serán adverbios cuando modifican a un verbo, ¿ok? Para no confundirlos con los adjetivos o los pronombres indefinidos. Menos, algo, casi, solo, equivalente a solamente, que ya no se utiliza tilde por si acaso. Todo, nada, aproximadamente y algunos otros más. Por ejemplo, caminaremos poco, ¿ok? Poco. Poco está modificando ¿a quién? A caminaremos. Entonces está cumpliendo la función de adverbio porque modifica al verbo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta siempre ese criterio. Vamos con los adverbios de afirmación, los de negación y los de duda. Para cada uno de ellos no existe una pregunta respectiva. No hay una pregunta respectiva. Los adverbios de afirmación más conocidos son perdón, sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente. Por ejemplo, definitivamente, o sea, sí, eres la mujer que siempre esperé.
¿Ok? Continuamos con lo de negación. No, jamás, tampoco y nunca. Ahora, tampoco y nunca también pueden ser, perdón, jamás y nunca también pueden ser adverbios de, adverbios de tiempo. Dependiendo del contexto, pueden funcionar como adverbios de negación o adverbios de tiempo. En el ejemplo dice, no te olvidaré, Freddy, adverbio de negación. Y con los adverbios de duda, quizás o quizá, acaso, probablemente, tal vez o algunos más que aparezcan por ahí. Por ejemplo, probablemente regresemos antes de lo esperado. O tal vez, o quizá, o quizás. ¿Ok? Bien, igualmente con los ejercicios anteriores, como adverbios, nos dan una idea de afirmación, negación y duda, y tomando el criterio sintáctico, modifican al verbo. Aquí el verbo eres, aquí a olvidaré y aquí a regresemos. ¿Ok? ¿Todo claro entonces? Vamos a continuar con el estudio del adverbio y en esta oportunidad hablaremos sobre la clasificación morfológica tomando en cuenta su estructura. Los adverbios pueden clasificarse según la forma que presenten en adverbios simples, aquellos que están formados por una sola palabra, por ejemplo, sí, también, ayer, no, mucho y otros más que hemos visto el día de hoy. Los compuestos, aquellos que se forman con sufijos o dos o más palabras, esto puede ser a su vez de dos clases. Vamos con los adverbios compuestos. En primer lugar tenemos a los adverbios terminados en mente y a las locuciones adverbiales. En cuanto a los adverbios terminados en mente, como ya hemos explicado, ¿ok? Se forman utilizando un adjetivo y agregando el sufijo adverbial mente. Por ejemplo, de hábil, hábilmente y de triste, tristemente. Por ejemplo, risueña y dulcemente me dijo que le gustaba. O risueñamente y dulcemente me dijo que le gustaba. En este caso, la normativa nos dice que no se pueden emplear dos adverbios terminados en mente juntos porque así no lo permite la normativa. O es risueña y dulcemente o no, pero no la segunda forma. En cuanto a las locuciones adverbiales, estos son conjuntos de dos o más palabras que funcionan como adverbios. ¿Ok? Ahora, las locuciones adverbiales ya están establecidas dentro del castellano, no se van a poder inventar. Y estas locuciones formadas por dos o tres palabras que son frases o oraciones pueden ser reemplazadas por adverbios simples, como veremos en algún momento. Escribe mal, adverbio de modo, o simple, perdón, adverbio de modo simple, o escribe a tontas y a locas, también. En cambio, esto es una locución adverbial porque es una frase, una estructura formada por varias palabras que puede ser reemplazada por un adverbio simple. ¿Ok? Algunas de las locuciones adverbiales más conocidas en el castellano por ahora son tal vez, en un tris, o se puede reemplazar rápidamente, a hurtadillas, a pie, en primer lugar, a ciegas, ante todo, a escondidas. Por ejemplo, tal vez vayamos al cine, una locución adverbial de duda, tal vez, y siempre modificando al verbo vayamos. Mide más o menos 3 metros. En primer lugar, otra locución, nos ocuparemos de las mujeres y los niños. O se lo dice a escondidas para que nadie lo sepa. Eso es, esos son algunos ejemplos con relación a las locuciones adverbiales más conocidas.
Algunas particularidades con respecto a los adverbios, podríamos nombrar la primera. El adverbio es invariable porque no admite morfemas de número ni de género. ¿Ok? Por ejemplo, Luis lee mucho, Luisa lee mucho, Luis y Luisa leen mucho. Aquí mucho no se modifica tanto en masculino como en femenino, ni mucho menos en plural. El adverbio puede admitir algunas modificaciones. En el caso de, pueden llevar morfemas derivativos para formar diminutivos o aumentativos. Lejitos, lejotes, ahorita, prontito, tempranito. Algunos pueden admitir morfemas de grados como los adjetivos, lejísimos, prontísimo, tardísimo. Podemos formar adverbios añadiendo la terminación mente a los adjetivos como ya he nombrado. Si admiten variación de género, se añade al femenino de los mismos. Tristemente, cordialmente, cómodamente, amargamente, bruscamente. Y por último, no confundir determinantes, pronombres y adverbios. ¿Ok? Hay que evitar su confusión. En la primera oración tengo poco dinero. Poco está modificando a dinero. Aquí estaría funcionando como un determinante, básicamente como un adjetivo indefinido. En la segunda oración me conformo con poco. ¿Poco qué? Puede reemplazar a dinero. Aquí estaría cumpliendo la función de pronombre, un pronombre indefinido. ¿Ok? Y en el tercero, eres poco hablador. Poco modifica el adjetivo hablador. Entonces aquí está funcionando como adverbio. Un adverbio de cantidad. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta cada una de estas particularidades para no confundir, básicamente en esta número 4, a los adverbios con los adjetivos o los pronombres indefinidos. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. Durante las clases que tenemos los días lunes, martes y sobre todo los días viernes, estaremos desarrollando diversos ejercicios para poder complementar este tema importantísimo del adverbio. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye bye.